Buenos días, vamos a desarrollar el tratamiento farmacológico actual de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para ello vamos a avanzar en este sentido con una introducción, considerando que este subgrupo de pacientes, fundamentalmente un 2/3 de estos pacientes van a fallecer dentro de los 5 primeros años de vida. Luego de la primera hospitalización tienen un riesgo de una internación no planeada dentro del primer mes y el 50% de ellos se reinternan dentro del primer año. Este artículo está recientemente publicado en la Cardiac Failure Review, relacionado con en el tratamiento y el enfoque de la falla cardíaca más allá de la fracción de eyección. Esto es fundamentalmente con que hay algunos grupos de fármacos que pueden ser utilizados independientemente de la fracción de eyección, que es muy bien conocido, son muy bien conocidos como las glifosinas. Y en este gráfico relacionado con las publicaciones en PubMed, uno ve a lo largo de los últimos años cómo ha ido creciendo el número de publicaciones, sobre todo hacia el fenotipo que tenemos hacia la derecha, que es el paciente 2 de esta publicación, que es el paciente con un perfil más metabólico, obeso y con otras condiciones clínicas que no son las que vamos a abordar en nuestra condición. Pero antes de ir avanzando con el tratamiento o abordaje de este tipo de pacientes, quisiera primero hacer una introducción, también tomando bien reciente una puesta de posición, position paper de la Sociedad Europea de Cardiología, relacionado con el manejo clínico y terapéutico de pacientes con IC con fracción de eyección reducida, pero con baja presión arterial. Este subtipo de pacientes son pacientes de más riesgo. En el manejo de la insuficiencia cardíaca o IC, las recomendaciones ya vienen instaladas hace más de 10 años, con todas las actualizaciones, por supuesto, que los nuevos resultados de los trials nos han aportado para poder avanzar y definir nuestras mejores opciones terapéuticas. Y si bien la mayoría de los oyentes son médicos con experiencia en residencia o han hecho guardia y uno viéndose, embebiéndose, con este tipo de abordaje y tratamiento, lo cierto es que el punto más difícil está en el grupo con hipotensión arterial. Y este grupo representa esto, una barrera terapéutica fundamentalmente perceptible y que tiene que ser identificada no solamente en los pacientes internados, que obviamente estarán con clínicas de shock, sino también la hipotensión asintomática que se presenta con cierta frecuencia en el consultorio. Entonces aquí tenemos un algoritmo donde el rango de definición de hipotensión arterial es para aquellos pacientes de 90 milímetros de mercurio o menos, fundamentalmente no solamente 100, si bien en el abordaje de tratamientos de pacientes añosos o pacientes mayores, adultos, los isotoninos 100 milímetros de mercurio hacia abajo, uno tiene tendencia a definirlo como la hipotensión arterial. 90 era un límite que utilizábamos en antiguas definiciones en relación a un valor de corte para los pacientes que podían estar entrando en condición de shock. Estamos hablando de pacientes ambulatorios nosotros, nuestro tema. Pero muchos de estos pacientes con bajísima fracción de eyección, con insuficiencia cardíaca crónica, con distintos grados de disfunción y comorbilidad, pueden manejar presiones entre 80 y 90 y no necesariamente presentarse sintomáticos. Entrar caminando al consultorio, tener buena temperatura en las manos, perfil, un eco, tolerar relativamente el decúbito cuando lo recostamos en la camilla, etc. Tenemos pacientes entre 80 y 90 asintomáticos y tenemos pacientes entre 80 y 90 sintomáticos. ¿A qué se refiere sintomático? Aquellos que se sienten mareo, inestable, frecuente hipotensión ortostática o una clínica de bajo gasto, que para ese paciente sí debemos considerar modificar nuestro tratamiento, sobre todo reducir lo intensivo que somos, lo entusiasta que somos con los fármacos. De todas maneras, si el paciente se encuentra asintomático, no debemos tocar las drogas. No debemos tocar las drogas. Si de cualquier manera, para tratar de terminar con esta imagen o este algoritmo, tengamos el foco, el cuadro dorado que tenemos, el recuadro dorado que tenemos hacia la derecha, donde si el paciente tiene bloqueo rama izquierda, tenemos que considerar la terapia de resincronización. Si el paciente tiene valvulopatía de disfunción valvular mitral o tricuspide, considerar el abordaje con intervenciones percutáneas
las modernas con respecto a los ajustes o las reducciones del volumen regurgitante, y también tener presente, sobre todo en alguna población, aquellos que tienen estenosis aórtica moderada o moderada, para considerar las opciones como también percutáneas con el TAVI. Pero por otro lado, siempre que encontremos los pacientes con algún tipo de síntomas, reunamos la lista de los otros fármacos. Es algo frecuente que el paciente y su familia olvide que esté tomando algo para la próstata, esté tomando algún antiinflamatorio, esté tomando algún antibiótico, protector gástrico, etc. Pero tengamos en cuenta, sobre todo para pasar rápidamente, cuáles son las causas cardiovasculares relacionadas con la hipotensión arterial. Por supuesto, en primer lugar, la insuficiencia cardíaca bien avanzada. La paciente que estén con sangrado activo o subagudo, como sangrados recientes o trauma. La valvulopatía, por supuesto, nos pueden llevar más a la hipotensión arterial, la estenosis aórtica, la insuficiencia mitral, la tricopía severas. La bradicardia, la frecuencia, la bradio y la taquicardia pueden facilitar la hipotensión arterial. La deshidratación puede ser espontánea por un cuadro gastroenterítico, también nuestro entusiasmo terapéutico con los descongestivos. Y así sucesivamente, pacientes que se encuentran demasiado tiempo en reposo, bueno, el embarazo, otros medicamentos que pueden producir hipotensión arterial, ustedes después detenidamente en la diapositiva pueden detenerse. Y en las causas no cardiovasculares, tener en cuenta los pacientes añosos, vasos más rígidos, más tendencia a tener presión arterial diferencial, la enfermedad renal crónica, la patología endocrina, proceso infeccioso, alérgico, deficiencia nutricional como de vitamina B12, o de folato, deficiencia de hierro, insuficiencia hepática, enfermos pulmonares, demencia, patología neurológica, etc. Al tema de este paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida y baja presión arterial, acá tenemos, entonces, como para resumir, determinar la etiología de la causa de la presión arterial, cardiovascular o no cardiovascular. Tratar de considerar disminuir los diuréticos, fundamentalmente en el caso de hipotensión arterial y el paciente que no se le vea que tenga tanta necesidad de un tratamiento descongestivo con intensidad, que sea tan intenso. Si la presión arterial persiste reducida, entonces uno puede considerar, si el paciente todavía es virgen de tratamiento, uno debería pensar en considerar primero los SGLT2 antagonistas mineralocorticoides, los bloqueantes, los IECA o los ARNET se pueden iniciar en una segunda instancia o comenzar con dosis muy reducida. El paciente tiene muchos síntomas en este grupo de la izquierda, virgen de tratamiento, entonces ahí sí tenemos que tratarlo o aguardar los pacientes, los cardiólogos que podamos tener un poco más de experiencia. Entonces, si es su grupo de pacientes que ya se encuentra bajo tratamiento, si el paciente está asintomático, no tocar las drogas. Si el paciente se encuentra con algún tipo de síntoma, bueno, iniciar la terapia siempre con niveles bajos o ajustarlo, en lo menor posible. Lo menos posible, menos es más en esta condición. Y para este diapositivo se las dejo, después de todas maneras comparar otros registros. No quisiera detenerme demasiado más en esto. Para el paciente con falla cardíaca aguda, obviamente aquellos con baja presión arterial y baja perfusión ya son aquellos que están evolucionando el pre-shock o shock. Es otro tipo de abordaje. Y pacientes que se presentan y que uno tenga que estar decidiendo una internación o un abordaje de tipo no ambulatorio, allí ustedes verán aquí con más detalle esa información. Y finalmente esta diapositiva también un poco más cargada, sobre todo para que consideramos si luego la segunda etapa, si el paciente mejora, o sea, alivia los sintomáticos, la presión arterial mejora, entonces cómo de nuevo podemos ir ajustando. Recordemos que los ISGLT2, ya lo vamos a repasar, son dosis fijas, los antagonistas mineralocorticoides son dosis fijas, y sobre los que más uno puede tener que subir o bajar son las dosis de los beta bloqueantes y las dosis de los ARNI o inhibidores de enzima convertidora. Entonces, este diapositivo resume en texto lo que hemos hablado en los 10 minutos previos. Los SGLT2 y los antagonistas de los mineralocorticoides tienen menor efecto en la tensión arterial y facilitan la optimización de la terapia médica dirigida por guías. En caso de pacientes que presentan taquicardias, como para considerar una alternativa, la ivabradina, que no tiene efecto sobre la presión arterial, es una consideración. La terapia de resincronización, las terapias sobre la válvula mitral o tricúspide por vía percutánea, la digoxina como una alternativa que prácticamente
se utiliza en un bajísimo porcentaje de los pacientes requieren este tipo de abordaje o de inclusión en su esquema terapéutico. Entonces, en situaciones de baja tensión, el primer paso es suspender la medicación no necesaria, y en esto estamos refiriéndonos medicaciones que estén utilizadas por otra condición. En nuestra población, que tenemos muchos pacientes mayores con alfa bloqueante o medicación prostática, es la que más suele competir en relación al efecto cruzado sobre la presión arterial, y que en ese caso hay que interactuar con el urólogo buscando alguna otra alternativa, siempre y cuando depende del grado de obstrucción de prostática, porque también necesitamos sobre todo avanzar sobre la función renal. De allí la coordinación multidisciplinaria para poder seleccionar la mejor alternativa terapéutica. Evaluar también los tratamientos antidepresivos, algunos de ellos contribuyen al descenso de la presión arterial, que nuestros pacientes crónicos tienen tendencia neuropsiquiátrica a caer en depresión, en angustia o en incertidumbre que representa su patología. Esta diapositiva está relacionada con la indicación de intervenciones con cardiodefibriladores, y yo quisiera que sobre todo se puedan detener. Fíjense que esta es una actualización del año pasado, que se detengan en las tres columnas de abajo, la verde, la amarilla y la roja, para facilitarles un poco la rápida comprensión en un pantallazo, que lo que más uno tiene que tratar de recoger como información y como mensaje es: en la columna verde están las indicaciones de cardiodefibrilador, es bandera verde para el implante cardiodefibrilador, que son las patologías de pacientes que obviamente ya han sido resucitados o que tengan una patología de base como la displasia rehemogénica del ventrículo derecho, que ya de por sí el riesgo de taquicardia ventricular, fibrilación, muerte súbita es bastante más elevada. Por el grupo de los rojos, es decir, donde aquellos que no indicaríamos un cardiodefibrilador son aquellos con fracción de eyección recuperada, quizá aún baja, pero que estén mostrando signos de recuperación de la fracción de eyección, pacientes que no tengan cicatriz, que no tengan patología químico-necrótica, estaríamos en los que prácticamente no deberíamos por qué indicar un cardiodefibrilador. Y en amarillo, acá tenemos sobre todo los isquémico-necróticos, los pacientes con carga arrítmica presente en el Holter, o que tengan una tasa de fibrosis en la resonancia magnética de 15% o más, como para justificar que esta masa miocárdica represente un riesgo arrítmico mucho más elevado. En relación a buscar, si bien las guías y las recomendaciones han sido utilizadas hace un par de años y va permanentemente renovado, sobre todo he tratado de tomar algunas otras bibliografías respecto a cuál es la inquietud de los investigadores o de las instituciones que tienen manejo de gran número de pacientes respecto a la farmacoterapia y los avances que podamos tener al respecto. Entonces, en este artículo nos permite tener un primer resumen, que después lo vamos a hacer nuevamente la revisión más adelante. ¿Cuáles son las drogas pilares sobre las cuales nos apoyamos? Y ya sobre todo las hemos ido mencionando. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aquí fundamentalmente incorporamos, hablamos o mencionamos, inhibidor de enzima convertidora. La indicación o el peso de los bloqueantes receptores de angiotensina es bastante más pobre y siempre implicaron ante la intolerancia a los inhibidores de enzima convertidora. Pero tenemos que pensar, inhibidor de enzima convertidora, y si por alguna condición no lo tolera y la progresión de la fracción de eyección, la caída de la fracción de eyección, las internaciones clínicas es sobre todo acentuada, a instalar el ARNI sin lugar a dudas, es decir, los antagonistas de la neprilicina asociados a los antagonistas del receptor de tipo valsartán. Lo cierto es que en RAS inhibitor nos estamos refiriendo a esto. En la otra columna de las drogas pilares o de los fármacos pilares están los beta-bloqueantes. En este caso estamos hablando de bisoprolol, metoprolol y carvedilol, SGLT2, DAPA y empagliflozina. Y los antagonistas medio de corticoides nos referimos a espironolactona y eplerenona. Las columnas de los costados las vamos a mencionar un poco más adelante. Y esto que recién mencionábamos respecto a las revisiones y metaanálisis, esta es una publicación en la revista china. Aquí están los autores, también bien recientes, donde se hizo un metaanálisis, fíjese, de prácticamente
más de 10.000, 11.400 artículos, de los cuales tomados del PubMed, tomados de Cochrane, tomados del Embase, fueron determinados todo lo que esté relacionado con la farmacoterapia, sobre todo para hacer un análisis y conclusión, aquellos que estén conectados, primero con respecto a terapéutica, no solamente clínica, sino también sobre la fracción de inyección. Y bueno, fíjense que todavía tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo a pesar de las drogas viejas. La mejoría de la fracción de inyección alcanzada con el nivel de enzima convertidora está alrededor del 2%, 2.2%, los alcances 9, beta-bloqueantes son los más altos, casi 5,5, antagonista corticoide 2.6, ISGLT2 2.5 y los ARNI también 4.5. Así que esto es la capacidad que tiene el fármaco individualmente en el contexto clínico en este metaanálisis para mejoría de la fracción de eyección. Y también siempre tomando las novedades, porque en última instancia en este curso de formación tratamos de dar los mensajes de los fármacos también ya establecidos, pero también ver cuál es el efecto en nuestra población y qué es lo que sigue ocurriendo en la evolución horizontal en el tiempo. La terapia médica útil y la evolución entre pacientes con falla cardíaca y reacción de fracción de eyección. Esto es lo que pasa en el mundo real y para lo cual no solamente la mandatoriedad que tenemos y la responsabilidad que tenemos para poder alcanzar los mejores objetivos. Trabajemos en centros grandes o en centros chicos, en ciudades grandes o en ciudades chicas. Y esto, fíjese, en vez de lo que antes, el tratamiento subóptimo arriba del 60%, con los ARNI también es muy bajo el porcentaje, es peor, es mucho más bajo el porcentaje. Hay todavía relativamente baja experiencia, de todas maneras también hay que considerar que el ARNI tiene una pequeña barrera en relación con el costo. Los IECA y la suma de IECA, bloqueantes receptores de angiotensina y ARNI, el tratamiento subóptimo sigue siendo muy alto. Y la antagonista medio corticoide también, curiosamente, ese es el análisis. Pero, ¿para qué nos sirve todo esto? Esta curva, estas curvas, creo que tenemos que tenerla fundamentalmente en cuenta por el impacto en la mortalidad. No es lo mismo instalar solamente el tratamiento, sino también la importancia de alcanzar la dosis más alta tolerada por el paciente. Porque si la dosis que alcanzamos es óptima, fíjense que la mortalidad por toda causa en esta columna verde comienza a separarse bastante tempranamente y se sostiene en el tiempo y sigue progresando en el tiempo a medida que transcurren los meses. Y la mortalidad cardiovascular, si bien la diferencia es un poco más estrecha, también se observa una separación de las curvas entre los pacientes con subóptimo tratamiento, como es la línea roja, que no tiene el tratamiento médico completo. Los de verde tienen el tratamiento médico completo y en amarillo son los que están con todo el tratamiento, pero en valores, llamémosles, aceptables dentro de lo que se menciona. Y aquí, una vez más, el hazard ratio ajustado en relación a la muerte cardiovascular, la muerte por toda causa, que sobre todo en este caso disminuye sustancialmente cuando el tratamiento es óptimo comparado con el tratamiento aceptable. Fíjese, solamente estamos comparando con el tratamiento aceptable y allí más se modifica. Ahora, si el tratamiento es aceptable, la hospitalización se encuentra reducida, pero no la mortalidad. Se encuentra igualmente reducida, pero no la mortalidad por toda causa y la mortalidad de tipo cardiovascular. Eso como para que tengamos en cuenta como reflejo. Entonces, como esta primera conclusión, en la población del mundo real, en pacientes con falla cardíaca crónica e IC, fracción reducida, la mitad de los pacientes tienen un tratamiento óptimo, o sea que la mitad no lo tiene. El tratamiento óptimo se asocia con una sobrevida por toda causa y muerte cardiovascular a 2 años, comparado con el tratamiento subóptimo, con mayor beneficio entre los participantes mayores que tienen el mejor tratamiento. Tratamiento subóptimo, para tratar de entender cuáles son los que donde tenemos las mayores barreras, son pacientes con edad avanzada, con enfermedad renal, con ausencia de hipertensión arterial, que es lo mismo que hipotensión arterial que habíamos mencionado en los primeros minutos. Por lo que es importante y necesario reestratificar el riesgo de los pacientes, siendo crítico y necesario para mejor definir el tratamiento óptimo en las distintas poblaciones. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos entonces a avanzar en el abordaje terapéutico y en este sentido, ¿qué importancia tienen los péptidos natriuréticos? Hoy, dentro de la definición de insuficiencia cardíaca, sabemos que tenemos que tener pacientes que tengan alguna clínica de congestión, alguna evidencia objetiva en el examen clínico de congestión y algún biomarcador. ¿Sí? Si tenemos los 3 elementos fundamentales, pero si tenemos clínica de congestión y péptido suficiente, si tenemos clínica y algún elemento objetivo de
de congestión al examen o radiológico, también ya tenemos el diagnóstico bien definido. Pero eso es para insuficiencia cardíaca. Pero hablando de fracción de eyección reducida y preservada, los péptidos natriuréticos son hormonas liberadas por las células miocárdicas ante una sobrecarga de volumen. La determinación nos sigue fundamentalmente como una prueba diagnóstica inicial y existe más controversia en relación al seguimiento. Hay sí grupos que no, lo cierto es que tenemos experiencia de que el paciente que se encuentra más compensado es el que se encuentra con el valor más bajo. Igualmente pasa con otros biomarcadores como la troponina. Los pacientes, mientras más enfermos sean, mientras más crónicos sean, suelen mantener un nivel de biomarcadores por encima de la media normal o el valor de referencia de aquel paciente naive o virgen de tratamiento o de los primeros diagnósticos. Por otro lado, los péptidos natriuréticos tienden a aumentar con la edad y son más elevados en las mujeres. En los obesos deberíamos considerar un valor de corte menor de un 50%. En los pacientes con fallo renal, la interpretación de los resultados es menor. Su utilidad para la optimización del tratamiento con IC aguda es donde decíamos que tenemos algún grado de diferencia. Otros aspectos relacionados con los pacientes con falla cardíaca con IC y fracción reducida respecto al consumo de la sal y los líquidos. Era hasta hace no muchos años, diría no más de 4 o 5 años, la restricción con respecto al consumo de sal era tan estricta la recomendación. De allí que en el mundo real los pacientes no fueran tan comprometidos y uno consulta tras consulta presionaba en ese sentido. Hoy por hoy sabemos que no hay un consenso absoluto, tampoco la disminución a cero se recomienda y en estos casos los resultados son de baja calidad en los estudios. Hay que individualizar la recomendación. Generalmente tenemos pacientes que el mismo familiar refiere antes de probar la comida utilizan grandes cantidades, otro que dice la uso normal o no usamos sal en la comida, pero sin embargo consumen muchos productos elaborados, de manera que esto ya de por sí en su confección tienen conservantes con alto contenido de sodio. Y en relación a los líquidos, de hecho todavía tenemos algunas discusiones con pacientes internados ya debajo con la misma enfermería, si no tome tanto líquido y a veces el mismo paciente en su centro de la C está buscando acomodarse y sobre todo en los periodos agudos en que una utiliza altas concentraciones de diurético y produce impacto en el volumen intravascular, que es lo que más suele gatillar el centro de la C. En relación a las morbilidades asociadas y la polifarmacia, tenemos en cuenta respecto a los otros fármacos. Hubo una diapositiva mucho más temprano en relación a la hipotensión arterial, pero también sobre todo a las interacciones. Tengamos en cuenta que los antiinflamatorios no esteroideos y que esto incluye los inhibidores de ciclooxigenasa 2 deberían ser evitados. Eso es muy difícil. Los pacientes grandes con limitaciones articulares o bueno, dolores de todo tipo, mialgia o lo que sea, tienen tendencia o necesidad de tomar algún tipo de analgésico. Y a veces tenemos que ser contemplativos, simplemente se le debe instruir al paciente que esto puede ocurrir y si lo usan que sea por el menor tiempo posible, pero también enseñarles respecto a que si existe cambio en la presión arterial o en la retención de líquido, tengan en cuenta que puede estar relacionado con este fármaco. Los calcio antagonistas y sobre todo las dihidropirinas ya son bien conocidos en el mundo médico y no médico con la posibilidad de retención de líquido, los edemas periféricos que a veces confunden edema por congestión o edema por bloqueante cálcico. Los fármacos antiarrítmicos, excepto los beta bloqueantes y la amiodarona, deberían restringirse. Los antidepresivos tricíclicos tienen tendencia a la hipotensión arterial y de la proarritmia. La pioglitazona y otros inhibidores de PP4 pueden aumentar el riesgo de falla cardíaca. Los medicamentos efervescentes tienen alto contenido de sodio y así tenemos que considerarlo. Y respecto a esto, igual vamos a hacer un repaso. Los IECA, los beta bloqueantes han logrado reducir la mortalidad en un 10-20% frente al placebo. Recordemos entre el 2 y 4% que son los capaces, entre 2 y 3% de los IECA capaces de mejorar la fracción de eyección y los beta bloqueantes poco más del 5%. Y esto que ya lo habíamos insinuado, el beneficio en la mortalidad de los antagonistas del receptor angiotensina 2 es inconsistente, por lo que se recomienda solamente en pacientes intolerantes. Pero hoy por hoy diríamos, no tolera IECA, debemos considerar el ARNI. Ya realmente si no tolera el ARNI, recién considerar la opción de bloqueante receptor angiotensina, pero el ARNI contiene un bloqueante receptor angiotensina como
como es el valsartán, y el inhibidor de la neprilicina, como es el, el que está incluido dentro de la combinación. Lo cierto es que en relación a la tercera pata o columna de tratamiento, los antagonistas de la aldosterona. Hoy deberíamos ser un poco más generosos con el concepto de si los antagonistas de la mineralocorticoides han mostrado reducir la mortalidad total en un 25-30%. Y estas son publicaciones de 1999. La primera publicación, que es el RALES o RAILS, data de 1999, es decir, estamos hablando del siglo pasado, en pacientes en los cuales ya utilizábamos IECA, utilizamos beta-bloqueante y se le incorporó en el top, en ese momento, arriba de ese tratamiento, el antagonista de la aldosterona como la espironolactona, para pacientes de clases muy graves, muy sintomáticos, eran clase 3-4 en realidad, después se extendió a clase 2-4, con otros estudios con espironolactona y con alprazolam, y fracción de inyección para aquel momento el límite fue de 35%. La ibebradina, que es otro elemento, pero ya fuera de la columna, nos permite alcanzar el control de la frecuencia cardíaca, no para pacientes fibrilados. Pacientes con ritmo sinusal tienen alguna influencia sobre el paciente fibrilado, pero fundamentalmente la indicación es para aquellos con ritmo sinusal y que tengan tendencia a la hipotensión arterial, baja fracción de eyección y que no toleren o toleren menores dosis o baja dosis de beta bloqueante. Los diuréticos deberían incorporarse solamente en pacientes con síntomas de congestión. Sacubitril y valsartán, los inhibidores de neprilicina. Sacubitril y valsartán es una asociación de dosis fija. El sacubitril y autorizada para pacientes con fracción de eyección reducida, la fracción intermedia o levemente reducida y conservada no tiene una indicación ni recomendación, así que claramente son pacientes con fracción de eyección del 40% menos. En el caso de tener que iniciarlo, la recomendación es 36 horas después de interrumpir el IECA o un bloqueante de receptores angiotensina para evitar el bloqueo muy completo del sistema renina angiotensina y aldosterona. La dosificación, igual que el IECA, debe ser escalonada y supervisada. Los resultados y los beneficios obtenidos fueron a partir de los trabajos del estudio y publicación del estudio Paradigm, no muchos años atrás, son dosis fijas, la reducción absoluta de 4.7% en la variable combinada de hospitalización o muerte cardiovascular llevó a un número tan extremo, bajo, y primera vez obtenido en los protocolos o en los tratamientos para insuficiencia cardíaca con fracciones reducidas como un NNT de 21, lo cual es tremendamente contundente el beneficio obtenido con la aplicación o con el uso del sacubitril y valsartán en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. La mortalidad reducida en 3.2%, la muerte por cualquier caso 2.8%, la hospitalización 2.8%, y también tener en cuenta que hay un poco más de hipotensión arterial, hiperpotasemia y angioedema en el grupo sacubitril y valsartán, y comparativamente muy ligero respecto a los IECA. Los beneficios del Paradigm fueron tan contundentes como recién mencionaron, que el ensayo requirió una interrupción anticipada recomendada por el comité del Steering Committee y el comité de ética. Con respecto a los pacientes con falla cardíaca aguda y descompensación aguda, el Pioneer HF pretendió en un ensayo de 8 semanas identificar si la incorporación precoz del sacubitril y valsartán tenía la capacidad de producir una mejoría clínica. Es decir, si bien hoy por hoy en el mundo real la incorporación de sacubitril y valsartán en pacientes que están saliendo de una compensación aguda, en este mensaje que tratamos de trasladar desde el diagnóstico naive hasta poder instalar la cuádruple terapia fundacional, debían transcurrirse o instalarse dentro de las 4 semanas, dentro del primer mes de esa internación o ese episodio de diagnóstico y descompensación. En este trabajo, que es previo a esa recomendación de rápida titulación, el Pioneer HF no logró ser contundente a los fines de establecer una indicación exclusiva con respecto a sacubitril y valsartán, pero el lugar y el espacio lo tiene bien ganado para pacientes con clase funcional 2-4, fracción de eyección 35 menos, o nosotros lo indicamos con 40% menos, y con BNP elevado. Las glifosinas son fármacos inicialmente instalados en la clínica como abordaje del paciente diabético. Lo cierto es que nosotros sabemos que aún los pacientes no diabéticos tienen una buena respuesta terapéutica, y el repaso en cuanto al beneficio.
Lo podemos mencionar a que sabemos que provocan atiuresis, producen ligero descenso de peso, un incremento del hematocrito por una reducción del volumen plasmático, reducción de la presión arterial muy sutil. De hecho, se puede instalar en aquellos pacientes que son originalmente hipotensos y son dosis fijas. Es una de las drogas que inicialmente solemos iniciar. Todos estos efectos favorecen teóricamente, realmente la reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca. Los beneficios de la DAPA y la empagliflozina fueron estudiados en los dos ensayos clínicos multicéntricos más importantes, con fracción de eyección del 40% menos. Estos estudios fueron el DAPA-HF y el Emperor Reduced. Ambos tuvieron resultados con pequeñitas diferencias en cuanto al filtrado límite para poder incorporarse, que entre 35 y 30 mililitros, entre 30 y 25 mililitros por metro 70 por metro cuadrado de superficie corporal. Y en este sentido, los beneficios y la incorporación en la farmacopea y la terapia fundamental ya la vamos a resumir en los últimos minutos, que ya estamos casi concluyendo. En relación al patirómeno, esto también es un tratamiento novedoso en pacientes con fracciones de eyección reducida, disfunción renal y con tendencia a hipercalemia. El hecho de que el fármaco es un polímero de intercambio de cationes no absorbible que actúa a nivel del intestino grueso en el colon. Esto ha demostrado disminuir los niveles de potasio en pacientes con hipercalemia y enfermedad renal crónica, con alta proporción de pacientes con falla cardíaca, diabetes mellitus y que al menos reciben un nivel de sistema renina, angiotensina y aldosterona. Es decir, nuestro subgrupo de pacientes con tendencia a la hipotensión arterial, con tendencia a la hipercalemia, con disfunción renal, con o sin diabetes, que tengan tendencia a la hipercalemia y que uno diga, bueno, le tengo que reducir la dosis, la tengo que interrumpir. Y al interrumpirlo, estamos quitando la posibilidad de este beneficio terapéutico. Entonces, la utilización del patirómeno en simultáneo podría considerar, obviamente que estamos agregando otro elemento de costo, otro fármaco más, pero podrían permitirnos poder sostener las cuatro patas de la columna. Los diuréticos en relación on-off. Los diuréticos se utilizan para pacientes exclusivamente que se encuentren con clínica de congestión. Es difícil encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida que no se encuentren con diuréticos crónicos, pero tenemos que ser críticos y decidir en el tiempo, a medida que el paciente va encontrando su peso seco, va encontrando su menor frecuencia cardíaca, va encontrando su euvolemia, va encontrando su capacidad para rehabilitación, su alivio en el descanso. Nosotros tenemos que ir considerando todo el tiempo las posibilidades de ir quitando los diuréticos o utilizando dosis intermedias, utilizando días alternos. Es decir, el tratamiento personalizado de este tipo de droga tiene que ser algo que permita estar instruyendo al paciente y a la familia de una manera bien robusta. Los diuréticos en sí alivian clínicamente, no podemos hacer un estudio o un ensayo relacionado con ello, por lo que siempre estamos aprendiendo con cada paciente. Para terminar, o casi para ir cerrando, la evidencia actual apoya el uso de la glifosina, la DAPA, en pacientes con insuficiencia cardíaca fracción de 40 o menos, de 2 a 4. Deben incluir también los pacientes clase 4, diabéticos y no diabéticos, como tratamiento óptimo previo para la falla cardíaca. Con los diuréticos de ASA se debe encontrar la dosis mínima efectiva en cada paciente y, si es posible, suspenderla también. La administración por vía subcutánea es una alternativa. Es una indicación off-label, como acá mencionamos en esta diapositiva, una alternativa interesante, pacientes con malos trayectos venosos que ya están llevan múltiples internaciones y están muy decenas de veces invadidos, con brazos muy comprometidos, para ser analizados en una opción terapéutica. Nuestras últimas dos diapositivas, nos vamos a detener un par de minutos. Este segmento central, primero, para tener presente y mensaje para recordar. Las drogas pilares o la terapia fundacional está constituida por los inhibidores del sistema renina angiotensina, en este caso hablamos de IECA y o ARNI en este segmento. Beta bloqueante, bisoprolol, metoprolol, carvedilol. Y inhibidores de SGLT2, dapaglifosina y empaglifosina. Antagonistas mineralocorticoides, hoy tenemos que definir como la espironolactona y la eplerenona. Tengamos en cuenta que la eplerenona, que a veces lo consideramos con cierta frecuencia en pacientes masculinos para neutralizar o evitar como opción inicial o como opción secundaria cuando el paciente con espironolactona desarrolla ginecomastia o algún otro síntoma clínico relacionado con la liberación estrogénica por la característica clínica del espironolactona.
Pero tenemos que considerar que la eplerenona tiene un efecto biológico terapéutico menor a la espironolactona, de manera que la dosis que hay que utilizar es mayor. Habiendo dicho esto, tengamos en cuenta la medicación de soporte del lado izquierdo, los diuréticos, que le hemos dedicado también los minutos previos al hecho, y no voy a limitarme en decir de que debemos encontrar la dosis más baja posible, y en este caso estamos hablando de la furosemida. Los nuevos ahorradores, los nuevos binders de potasio, los nuevos neutralizadores de la hipercalemia, hay que considerar la ibradina, con estudios bien de soporte para aquellos que tengan baja tolerancia a los beta-bloqueantes o no toleren la dosis plena de beta-bloqueantes y necesitamos controlar la frecuencia cardíaca. No hay ningún estudio, o todos los estudios demuestran que la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca debería estar de 75 menos. El dinitrato de isorbil y la hidralacina. La hidralacina tenemos la posibilidad de utilizarla en pacientes con severa disfunción renal, pero combinado con dinitrato de isorbil, sobre todo en la población negra de raza negra, que tienen poca tolerancia, poca receptividad y poca respuesta a los niveles de enzima convertidores. Los digitálicos solamente para aquellos pacientes con fibrilación auricular que tienen muchas dificultades para controlar la frecuencia con beta-bloqueantes o que no toleran los beta-bloqueantes o que aún con los beta-bloqueantes no logramos reducir la frecuencia cardíaca. El vericiguat, que hemos dedicado mucho tiempo, se ha aprobado, aparecieron resultados justo en plena pandemia, pero solamente para aquellos pacientes que tienen internaciones recurrentes con un efecto bastante interesante sobre la vasculatura periférica y tiene capacidad de reducir las reinternaciones. Podría indicarse como un paciente con dos internaciones en los últimos 6 meses como una opción terapéutica para no tener que incrementar mucho el uso de diuréticos. Intervenciones también para sumar no farmacológicas, los cardiofibriladores, la terapia de racionalización, siempre considerar la posibilidad de que el paciente tenga alguna alternativa de revascularización, las intervenciones transcatéter borde a borde de la valvula mitral, los sensores valvulares mitrales. Y dentro de estas conclusiones, que es otra manera de básicamente representar lo mismo, otra vez beta-bloqueantes, las terapias fundacionales son, o las columnas fundacionales, los beta-bloqueantes, el ARNI, IECA y SGLT2, los antagonistas de mineralocorticoides. Considerar el vericiguat para pacientes que se reinternan. El ejercicio no es que tiene que considerarse, tiene que indicarse en todo paciente con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida y a lo largo de todas las fracciones de eyección. Las nuevas drogas siempre están a la luz de reaparecer y considerar los dispositivos. Tener en cuenta que en el manejo crónico, aunque hoy está perfectamente indicado en el agudo, algunos pacientes con los crónicos que tengamos posibilidades de cobertura fundamentalmente puede ser útil de tener y sobre todo cuando uno tenga una clínica de congestión muy clara, de evaluar el biomarcador, el ProBNP. Las evaluaciones genéticas, sobre todo para aquellos pacientes con miocardiopatía familiares, para hacer un consejo con respecto al resto de la familia. Siempre promover la investigación y evitar la inercia terapéutica y tratar de ir ajustando permanentemente el tratamiento y no decir, bueno, ya está el tratamiento, decir, bueno, el paciente anda bien y está con 85 latidos por minuto de frecuencia, está con 150-100 de presión arterial y la fracción de eyección sigue en 30%, nosotros tenemos más opciones terapéuticas y podemos mejorar y controlar el resto de los factores de riesgo. De esta manera podemos mejorar el pronóstico de la falla cardíaca. Tener en cuenta también que hay momentos en que el cuidado paliativo se suma con el análisis de grupos de trabajo como enfermería, rehabilitadores, kinesiólogos, instructores nutricionales, trabajo social, etc. Y considera también